Bueno, primera pregunta antes de que comencemos. ¿Se me escucha razonablemente bien? ¿Sí? Bueno. Le pido a Ingrid, por favor, que se siga encargando del ingreso de gente, porque, bueno, vamos a comenzar ahora, ya no voy a poder hacerlo yo. Bueno. Por favor, silencio los micrófonos. Sí, les pido a todos, por favor, que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras, al menos de momento. Porque necesitamos que el flujo de información sea lo más óptimo posible. Vuelvo a pedirlo, por favor, si pueden apagar las cámaras, desactivar las cámaras y desconectar los micrófonos. Por lo menos en este momento así trabajamos con la mayor calidad posible. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Para mí es un placer y un honor muy grande poder coordinar esta actividad que realizamos desde el Grupo de Estudios de Filosofía Feminista del Lenguaje y el proyecto Lenguaje, Conocimiento y Mundo, Problemas y Perspectivas Contemporáneas de la UNT, la Universidad Nacional de Tucumán. A mí me hace un gran honor Elena Bossi aceptando participar de esta charla. La quiero presentar. Estamos con la doctora Elena Bossi. Ella es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Jujuy, pero es además escritora, escribe narrativa, ensayo y teatro. Tiene muchísimas publicaciones, voy a señalar solamente algunas. En el rubro ensayos tenemos el libro Los Otros, el libro Leer Poesía, Leer la Muerte. Este ensayo ha recibido el premio del Fondo Nacional de las Artes. También ha escrito el ensayo El Teatro Grotesco. También tiene varias novelas en su haber. Por ejemplo, la novela Amiga, que fue escrita en colaboración con Penélope Tat. Otro lugar, que recibió el premio Mellea de la Ciudad de Buenos Aires. Otra novela escrita por ella es Nina Caes. Además, Las Damas del Botín. Por otra parte, ha escrito teatro, comedia en los brazos de Alfredo Alcón. Fue seleccionada para el Festival Nacional del Teatro de 2009. Y como escritora realizó estancias en diversos países, entre ellos Estados Unidos, Chile, España, Suiza. Así que para mí es un honor enorme poder trabajar con ella. Le agradezco infinitamente que nos haya dado algo de tiempo para poder estar acá. Y un poco la idea es hablar acerca del lenguaje inclusivo. Y yo quisiera arrancar esta charla, esta conversación, con una pregunta. Antes, quiero repetir el pedido, por favor, de silenciamiento de micrófonos a todos. Y mi pregunta, que creo que puede servir para disparar este diálogo, sería la siguiente, Elena. Vivimos en un momento en que hay un fuerte avance del feminismo, del reconocimiento de derechos, de identidades, por ejemplo, las no binarias, y en paralelo hay un intento por encontrar otras formas de lenguaje. Entonces, perdón, no te escuché ahí, discúlpame Andrés. Primero quiero agradecerte a vos y a tanta gente que está dedicando su tiempo a este momento, pero no te escuché la última parte de lo que estabas diciendo. Buenísimo, volvamos. Si no me escuchas, me lo decís. Vale. Volvamos. Decía yo que desde lo social, ¿sí? Andrés. Andrés. Sí. Discúlpame, ¿sabes qué? Tenemos un problema grave.
Y me parece que tiene que ver con que apareces conectado 2 veces, porque a Elena se la escucha bien, pero a vos no. No, porque la persona que se está conectando con mi cuenta no está en mi propia casa. O sea, le he dado mi cuenta para que pueda coadministrar, pero no hay un problema de eco por eso, porque está en otro lugar. De todos modos, si fuese ese el problema, quizás sí le pediría a Ingrid que, bueno, cuando deje de admitir, en todo caso se retire desde mi cuenta y entre desde la suya. ¿Te parece, Ingrid? Si fuese ese el problema. Sí, perfecto. Ahora te escucho Entonces, bien. bueno, Ingrid, aceptar misiones hasta dentro de 5 minutos y a partir de ahí, si querés, retírate y entra con tu propia cuenta y yo te voy a admitir para ver si ese fuese el problema. Bueno, yo me escucho a mí mismo con eco. ¿Cómo me escuchan ustedes? Ahora te escucho bien. ¿Sí? Muy mal, perdón. Bueno, vamos a hacer. Igual, la que va a hablar es Elena, así que yo tengo que decir pocas cosas. La que va a hablar es Elena, no yo. Así que yo quiero hacer algunas preguntas y ya está. O sea, si no me escuchan bien, no es lo más importante. Perdón, ¿se podrá Sí. probar que Elena cierre el micrófono un ratito? Sí. A ver. Bueno. Sí, Elena, pero te has salido de cámara también y sos la protagonista de esto. Bueno, ¿me escuchan por lo menos? Ahora sí. Ahí te escucho perfecto, Andrés. Ah, bueno, entonces, Ahora sí escucho muy bien. entonces, Elena, vamos a tener que hacer así. Cuando yo hable, vos vas a estar silenciada y cuando vos hables, yo me voy a silenciar. Eso es, así Parece que eso es. Bueno, vamos aprendiendo algo. Bueno, como no se me escucha bien, entonces yo quiero volver a presentar a Elena Bossi, por si no se me ha escuchado bien, porque me parece importante, porque estamos con alguien que es muy importante. No, eso se escuchó bien, no hace falta repetirlo, se empezó a escuchar mal la pregunta. Bueno, entonces arranquemos con la pregunta. Decía yo que estamos viviendo un momento muy interesante donde vemos, por un lado, un avance del feminismo, así como también vemos que es un momento de reconocimiento de derechos, un reconocimiento de identidades, por ejemplo, las identidades no binarias. Y en paralelo, hay un intento por encontrar otras formas de lenguaje. Son dos cosas que están pasando. La pregunta que a mí me gustaría hacerte es, ¿qué relación ves vos entre estos dos fenómenos? O sea, ¿por qué lo que pasa a nivel subjetivo y social impacta en el lenguaje? Arranquemos por ahí. Llame silencio. Ok, bien. Me parece que podríamos pensar que no son dos cosas separadas, sino que es un mismo hecho visto desde dos ámbitos que están siempre unidos. Voy a decir algo que tal vez mucha gente lo sepa, pero tal vez alguna gente no, y está bueno contarlo un poco. Desde la perspectiva de la semiótica, para nosotros esto extraño que llamamos realidad, no hablo de lo real, sino de la realidad, ¿no? Esta conformación simbólica que construimos con palabras. Afuera lo que tenemos es un caos continuo. Y lo que hacemos, como no podemos soportar el sinsentido y el caos, es con nuestro lenguaje ordenar y poner un límite a eso con un no. Voy a poner el típico ejemplo del arco iris que todo el mundo sabe, pero que siempre es muy útil, cuando uno pregunta cuántos colores tiene el arco iris. Y sabemos que es un haz de luz infinito, caótico, que no podemos medir y que nos desespera. Pero entonces ponemos un no, que es la forma de salirnos del sinsentido y empezar a construir un proceso de significación con esa luz continua y caótica. Entonces decimos, no, hasta acá llega el rojo, listo, de acá en más veo tal color, 7. Bueno, muy bien, hago abstracción, no dejo de ver algunos matices, pero de esta manera puedo tener un orden
y apropiarme de algo que sería demasiado fuerte, demasiado insoportable para nosotros, que es este caos y este sinsentido que vemos, ¿no? Entonces, armamos una realidad que podemos nombrar. Entonces, toda realidad forma parte de este lenguaje. Y lo más si no está ahí, si no está en nuestro lenguaje, probablemente es porque ni siquiera podamos verla. Otro ejemplo típico para esto es el de los esquimales que tienen los famosos 50 términos y tal vez más para nombrar la nieve, y nosotros tenemos uno solo porque para nosotros la nieve no es vital. Entonces es muy probable que no podamos ver todos esos matices en la nieve, porque no tenemos palabras para nombrarlos. Entonces, la casa que habitamos, la construcción de esta realidad que nos permite vivir frente a lo insoportable del sinsentido y del caos, es el lenguaje. Entonces, es lógico que si surgen elementos nuevos, haya que nombrarlos, aparezca la necesidad de nombrar estas realidades, estos elementos que se nos están apareciendo, van juntos. Es esto lo que pasaría, básicamente, ¿no? Justo cuando conversábamos de esto el otro día, Andrés, yo estaba leyendo un cuento de Saer y me encontré algo que podía servir. Saer cuenta una suerte de mito, inventa una suerte de mito, en donde hay reinos luchando entre sí. Y entonces están los juglares que cuentan las historias. Y claro, estas historias tapan la realidad, tapan lo real, digamos. Es lo mismo que nos pasa hoy con los noticieros, ¿no? De aquello que nosotros no vemos, escuchamos una historia y esta historia genera esta realidad, esta ficción para nosotros. Y entonces estos reinos que se están peleando tienen tantos juglares que cuentan tantas cosas y tantas maravillas que prácticamente son inexpugnables, porque esta palabra no llega a ser derrotada. Hasta que pasa algo y alguien, en lugar de apuntar a los soldados, empieza a apuntar empiezan a matar a los juglares. Y entonces dice Saer en este momento: es indiscutible que, después de una corta vacilación debida no a los escrúpulos, sino al escepticismo, las lanzas y las flechas cambiaron de dirección, atravesando los pechos bien reales de los juglares que, uno a uno, a medida que las puntas envenenadas los alcanzaban, se iban desplomando. Al mismo tiempo que los griots iban cayendo los atributos de los reyes. Los dos bandos modificaron su estrategia casi al mismo tiempo. Se evaporaban, se desvanecían, y sin nadie para nombrarlos, iban dejando a los sujetos otra vez en la desnudez del azar, de cara a la perdición, en el mismo barrial en el que chapaleaban los soldados, y entonces fue fácil alcanzarlos. A mí me parece que esta claridad con la cual, si vos matás el relato, entonces estás frente a la desnudez del azar, me parece toda una clase de semiótica. Si nosotros no tenemos para nombrar, si no tenemos el relato que nos sostiene y que nos estructura el caos de lo continuo, entonces estamos en manos del azar, chapaleando ahí en el barro como los soldados y muriendo. Entonces, a mí me parece que aquí está claramente esta idea de que si hay una revuelta en donde empezamos a sentir que nuestra casa no nos protege y no nos permite habitar, hay que arreglar las goteras, hay que arreglar el techo, y en nuestra casa es el lenguaje. Entonces es ahí en donde necesitamos que esto que es tan azaroso y es tan continuo y es tan inmenso, poder nombrarlo. Y ahí me parece que es en el lugar en donde estos dos elementos que vos veías separados están juntos. No pueden separarse. Elena, ¿qué le dirías a las personas que dicen lo siguiente? Es que en realidad no necesitamos lenguaje inclusivo, porque el lenguaje, tal como está,
ya nombra a las nuevas realidades. Eso lo dice mucha gente, o sea, no me hace falta usar el todes, por ejemplo, sino que el todos me alcanza porque el todos incluye varones, mujeres, identidades no binarias, etcétera, etcétera. Ese es un argumento muy común, ¿no? O sea, en realidad no necesitamos el lenguaje porque el lenguaje como está, ya está bien y ya nombra todo lo que tenía que nombrar. ¿Qué dirías vos sobre eso? Bueno, siempre que se trata de sacudir dogmas y que se trata de romper estándares, evidentemente hay una resistencia, no es fácil esto, ¿no? El ataque más fuerte siempre es el del lenguaje, la estructura, es esta frase, ¿no? De Dios ha muerto, pero nos queda la gramática. Digo, no hay punto más duro de heredar la voz del Padre que la gramática. A tal punto que yo ni siquiera me puedo equivocar fuera del sistema, ¿no? Es decir, yo me puedo equivocar y digo dean en vez de den, pero me puedo equivocar diciendo dean porque existe vean y sean, si no, no me podría equivocar. O sea, no puedo perforar, entonces la ley, el espacio más terrible que me permite heredar es el lenguaje, con toda su estructura. El lenguaje, las jergas de los adolescentes son eso, ¿no? La rebeldía frente al lenguaje del padre, que, bueno, que es el espacio más terrible y es el más difícil de vulnerar. La ley viene por ahí, la ley viene por el lenguaje. Entonces, es lógico que se atrinchere, sobre todo es lógico que se atrinchere la academia, porque los procesos del lenguaje siempre producen una suerte de dialéctica entre un espacio de vanguardia y un espacio elitista que pone un límite. Y esta dialéctica también es necesaria y nos hace bien, porque si variáramos como varía el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, por ejemplo, en poco tiempo o cada región hiciera lo que se le da la gana con el lenguaje, probablemente esta ventaja que tenemos tantos millones de hispanohablantes dejaríamos de tenerla y ya no nos podríamos comprender. Entonces ahí hay como una resistencia. Pero bueno, en la historia nos enseña que las resistencias se bajan y que al final las academias terminan aceptando lo que se va a imponer. Creo que tal vez lo que está produciendo bueno, por supuesto que la revolución feminista es una revolución en alto grado que afecta a muchísimos intereses, no solamente los del, digamos, patriarcado común. Hay mucha cosa dentro del patriarcado, o, bueno, digamos que todo es el patriarcado, pero que son muchas vetas, ¿no? Entonces es lógico que que ahí de pronto salgan puristas del lenguaje todos, no todos son puristas, pero digamos, sí hay como cierta, digamos, diferencia con algunos otros procesos que se han visto, que digamos, al menos las cosas que escucho, y es cierto, digamos, el proceso de innovación y adopción suele venir de un espacio muy popular y no de un acuerdo entre un grupo de gente que dice, bueno, desde ahora vamos a hablar así. Y esta modalidad y el lenguaje inclusivo tiene el aspecto de ser un acuerdo que se quiere imponer desde un grupo sin dejar que lo que llamamos pueblo, ¿no es cierto?, se haya apropiado de ello. Entonces me parece que ahí están algunas de las objeciones que se ponen a el momento de transición del lenguaje. Ahora, podemos decir que no todas las variantes del lenguaje y no todas los cambios que ha habido vienen de estructuras necesariamente populares en el sentido de amplio, porque muchas veces los escritores han provocado
estos cambios. Y eso entonces, ¿de qué hablamos? Ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? De algo que viene de un espacio literario y de un espacio creativo. Entonces, no se tiene en cuenta que hay también un cambio que es producido por los mismos espacios que estarían criticando los académicos, que son los espacios supuestamente académicos. Claro, el arte se supone, entonces uno dice, ah, no, yo te quiero hablar como los escritores, tengo que hablar bien. Bueno, pero los escritores son los adolescentes del lenguaje, y son los que primero lo minan y se ocupan. Basta leer poesía para darse cuenta que todo es arrojado al techo. A ver, vamos a leer a Hellman, Interrupciones 2, vamos a leer al premio Nobel chileno, pensemos en Altazor, de Vicente Huidobro, ¿no? Golondrino, golonfino, golonchelo. A ver, estamos haciendo lo que queremos con el lenguaje porque necesitamos hacerlo. Y hay siempre un espacio de lo imposible. En general, si nosotros pensamos en esto, dividimos otra vez lo continuo, lo imposible de dividir, pero bueno, pongamos el cuerpo como lo propioceptivo, lo que está adentro y más íntimo como lo interoceptivo y lo que está afuera como lo exteroceptivo. Pareciera que en nuestro lenguaje es más fácil nombrar todo lo que está afuera, pero a medida que vamos adentro y adentro, y cuanto más adentro, ahí nos empiezan a faltar las palabras, ¿no? Por ejemplo, tenemos palabras para casi todo lo visual, para lo olfativo, que son millones de sensaciones, tenemos muy pocas. Y cuanto más adentro de nosotros mismos nos metemos, menos palabras hay. Y siempre sabemos que hay un espacio de lo innombrable. Entonces, me parece que todo lo que necesitamos nombrar y todo el esfuerzo que hagamos por poder nombrarlo, para ampliar, hay que hacerlo. Es como la ciencia. La ciencia avanza develando misterios. Pero al mismo tiempo que la ciencia avanza develando misterios, aparecen más misterios, porque es un juego normal. Con el lenguaje pasa lo mismo. Cuantas más cosas nombramos, más cosas nos quedan por nombrar y aparecen más espacios de lo innombrado. Entonces, a mí me parece que escritores, artistas, todo el mundo, grupos del feminismo, grupos LGBT, todo el mundo tiene que encontrar las formas para poder nombrar más aquello que había quedado innombrado. No sé si va a ser la E, no sé si la X, no sé si vamos a encontrar formas diferentes, y es probable que fracasemos muchas veces, pero vale la pena fracasar y seguir intentándolo, no vale la pena quedarse en, no hace falta. Hace falta, porque si no, no estaría el problema, si no, no habría hoy 100 personas acá escuchando algo sobre el lenguaje inclusivo. Entonces, si a nadie le hace falta, pues acá no hay 100 personas hoy. Quiere decir que estamos aquí reunidos porque sentimos que nos falta algo. Yo ya no puedo, me cuesta mucho, trato de evitar, ¿no? Trato de gente querida en vez de todos, para no decir toda la seguidilla, porque a mí también me cuesta. Hay toda una dificultad en el cambio, las cosas no cambian fácilmente. Y bueno, pero hay que seguir intentándolo porque tenemos la necesidad y tenemos, diría yo, la obligación de hacer que el mundo sea mejor para las generaciones venideras también. Hay chicos que están esperando con su identidad de género, que están esperando que el lenguaje los pueda contener. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados diciendo, no, el todos nos re que te alcanza? Es mentira, no nos alcanza. Cuando yo leí este trozo de Saed, y yo les decía los juglares y los reyes y los soldados, ¿pensaron en mujeres? ¿O pensaron todos en soldados, reyes y juglares varones? No te hace, digamos, el masculino no te hace pensar en que ahí podía haber una mujer juglar y podía haber una reina en vez de un rey y podía haber mujeres soldadas. Entonces, hay una falla. Yo les acabo de leer un fragmento de un cuento y estoy segura
de que son pocas las personas aquí presentes que escuchaban, que pensaron que entre esos juglares había una juglar, o había una reina entre esos reyes, y que había mujeres soldadas entre esos soldados. Y eso es porque quiere decir que no estamos contenidas, me parece, ¿no? Sí, intercambio con vos una experiencia. Alguna vez, un poco siguiendo estas intuiciones, llegué a un curso donde ejercía como profesor y escribí en el pizarrón: los trabajadores llegaron temprano. Bueno, anoté la frase y les dije a las personas que me estaban escuchando: ahora díganme los primeros 5 nombres que se les vengan a la cabeza de quiénes han sido esos trabajadores que han llegado temprano. Y en un curso en el que había 60 personas, todas las personas, que además eran mayormente mujeres, daban nombres de varones: Juan, Pedro, José, Mario. O sea, cuando decimos los, por más que teóricamente pretendemos incluir a todo el mundo, la gente piensa en varones. Hay mucha información, digamos, desde la psicolingüística que avala esto, o sea, que la asociación inmediata es con varones. O sea, pareciera que el los no está nombrando tanto a las mujeres o a identidades no binarias como teóricamente se pretende. Y no, así es. Además, hay, digamos, bueno, hay una anécdota que uno podría traer en relación, en defensa a esto de la inclusión, ¿no? Como que me pongo del otro lado. Borges habla de un caso que a mí me parece que nos sirve para reflexionar. Él cuenta del obispo Ulfilas, en la Edad Media, que se va a evangelizar a una pequeña aldea en las orillas del Rin, una pequeña aldea de campesinos. Y claro, en una lengua, Ulfilas no tiene una Biblia para esta lengua, y decide que va a traducir la Biblia para esta aldea de campesinos. Cuando comienza a traducir la Biblia, se encuentra con que tiene que decir Dios creó el universo, y que en el lenguaje de esta aldea campesina la palabra universo no existe, no la nombraban porque no la tenían. Es esto que decíamos recién: si uno no la nombra, es una realidad que no tiene, ¿no? Entonces Ulfilas traduce, en vez de universo, traduce casa grande, que es lo que a él se le ocurre que podía traducir la idea de universo. Entonces Borges hace una reflexión y dice, bueno, en ese momento la palabra universo del latín se le achica a Ulfilas, se comprime. En cambio, la palabra casa grande de la lengua de la aldea explota de significación y se ensancha, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ahora que sabemos que hay que pensar ese todos desde una perspectiva inclusiva, podríamos pensar en ensancharlo, pero eso lleva un trabajo. Eso lleva un trabajo. Entonces, sea por un lado o sea por el otro, el lenguaje requiere de una reconstrucción. No es tan simple, no es que nos podemos quedar con ese todos así como está. Para hacer un trabajo de ensanchamiento, y bueno, va a haber que hacer también muchas excavaciones arqueológicas y lingüísticas. Entonces tampoco creo que, bueno, puede ser que la solución se encuentre por ahí, pero no es dejando los términos como están, en todo caso, es haciendo lo que hizo Ulfilas con la palabra universo, ¿no? Con la palabra casa grande. O sea, ahí hay que trabajar ese masculino desde otro lugar. Si no, no sirve tampoco, ¿no? Suponiendo que pudiera en algún momento el masculino llegar a contener. Andrés, no te estoy escuchando, te olvidaste de activar el micrófono. Ahí está. Decía que he leído algunos escritos tuyos sobre el lenguaje inclusivo, son muy hermosos.
hay un fragmento de algo que vos decís en La rebelión de los lenguajes, es un texto sumamente hermoso, que me gustaría leerlo en voz alta y me gustaría que nos comentes qué es lo que querés expresar acá, porque me parece sumamente sugerente. Decís en ese texto, al parecer, algunos de los aspectos más importantes de nuestras vidas, estás hablando de las vidas de las mujeres, fueron modelados por palabras erróneas, frases alteradas, sintaxis rotas, que nos alejan del deseo, del placer, de la vida, de la divinidad. Me gustaría que, si podés, comentés el sentido de esta afirmación tan bonita. Sí, ahí, bueno, yo hablaba de un par de ejemplos ahí, ¿no? Había puesto el ejemplo de que en un momento en que me sentía verdaderamente inmersa en una felicidad especial y me sentía una diosa, me di cuenta que cuando decía, wow, hoy me siento una diosa, podía malinterpretarse y interpretarse como que estaba muy linda. Y no era esa la idea. Yo quería expresar la divinidad del momento. Y ahí me di cuenta que a las mujeres nos habían arrebatado eso y nos lo habían reemplazado por una especie de estás muy elegante o estás muy linda o qué sé yo. Y después también cito ahí una pequeña escena de Ciudad de Ángeles, de Robert Altman, en donde hay una mujer que atiende una línea caliente, ¿no? Y entonces, bueno, dice obscenidades mientras plancha, cambia los pañales de los chicos, etcétera. Y claro, el marido la mira cada tanto con las palabras que está diciendo, ¿no? Y entonces cuando ella cuelga y termina de trabajar, el marido quiere tener sexo, ¿no? Y que le dice, che, decime algo lindo. Y dice, mira, si querés coger, cojamos, pero no me hagas hablar. Entonces está como esta idea de que... y al mismo tiempo yo había escuchado unas frases por ahí de unos chicos que se quejaban de que a las mujeres para ir a la cama había que hacerles el verso. Entonces, que yo digo, acá hay un error importante, digamos. Por un lado, la escena de Alma mostraría que a las mujeres la verdad que mucha conversación no queremos, y por otro lado están estos chicos creyendo que a las mujeres hay que hacerle el verso, o sea, como que hay que meternos en una suerte de trampa, ¿no? Como si a las mujeres el sexo no nos gustara, no lo pasáramos bomba, entonces, y necesitáramos, no sé, casarnos para tener sexo, digamos, es cierto que hay un montón de prejuicios antiguos, pero bueno, estamos en el siglo XXI. Entonces, hay también ahí, a raíz de todo esto, la forma de hablar de la sexualidad, del deseo en las mujeres, parece siempre algo que no nos perteneciera, como que el placer es siempre del otro y no nuestro, ¿no? Digo, ¿por qué me tenés que hacer el verso? Decímelo de frente, ¿tenés ganas? Vamos, si me gusta, ya está. Pero hay ahí un malentendido permanente. Y y bueno, por esto yo decía que la gramática en general siempre habla de la sexualidad, de la divinidad, de todas estas cosas, ¿no? Como si no nos pertenecieran, siempre nos excluyen, siempre nos excluyen. Y de esto forma parte el masculino también, que todavía no es la casa grande de Urfilas, desgraciadamente. No contiene al universo. Elena, te voy a hacer una pregunta que medio se cae de cajón cuando uno habla de estas cosas. ¿Por qué molesta tanto el lenguaje inclusivo? Tanto, o sea, porque, bueno, uno podría decir sí, es el patriarcado, pero molesta mucho. O sea, la gente se pone muy violenta cuando se tocan estas cosas. O cuando el nivel de violencia que no se ve con nada más ligado al lenguaje. Sí, bueno, es que yo creo que cuando minás el lenguaje, minás la palabra más profunda del padre, de la ley, ¿no? Es esto, ¿no? Dios ha muerto, pero la gramática está ahí. Y de verdad que romper la gramática, que romper el lenguaje y animarse
inquietar, es lo peor, digamos, es lo más difícil, es lo más revolucionario, es lo más revolucionario. De hecho, una revolución yo creo que no se puede decir que está realizada hasta que el lenguaje no da cuenta de ella, ¿no? A ver, suponete, la piba que marcha y de pronto le dice al neno está llorando como una nena. Y bueno, ahí hay algo que todavía no se rompió en el lenguaje, ¿no? Esto, las nenas tenemos fama de llorar, cuando en realidad lloramos mucho menos y nos bancamos más cosas en general, ¿no? Porque, digo, te quiero ver a vos en un parto. A ver, ¿cómo estás? Claro, digamos, tenemos la cuestión esta del sexo débil, toda una cosa que no funciona de verdad, ¿no? Entonces, el lenguaje es de verdad el bastión, el último bastión de las revoluciones, es el que primero hay que tirar abajo. Desgraciadamente viene después, o sea, es el último, porque, por ejemplo, mirá, tenemos ejemplos, ¿no?, de lo que ha pasado con el lenguaje, en relación a otras inclusiones, otras batallas que hubo que dar, que no tuvieron esa resistencia porque no minaban la ley del patriarcado, ¿no? Una fue con las especialidades de cada uno, ¿no? De los chicos cuando se usaban, o de los grandes, cuando se usaban ciertas pautas, ¿no? Como, no sé, como el Down o como otras cosas, como insulto. Y después se empezó a usar también el tema de o también cuando hubo que quitar el tema de las razas, ¿no? Esto todavía hay gente que no entiende que nombrar razas además desde un lugar como centro, ¿no es cierto? Es desagradable, digamos, que no podés hacer eso, y que estás cometiendo un error grande, porque estás dividiendo, ¿no? Aquello que no debería tener divisiones porque somos iguales. Y después también ocurrió con empezó con el tema de los gays, ¿no? Cuando la gente te insultaba, como todavía lo hace, como decir puto, ¿no? Como un insulto. O puta, como un insulto. Bueno, todas esas son batallas que se van limando y que, bueno, que llevan muchos años. ¿Cuánto hace que uno tiene conciencia de todos estos cambios del lenguaje y que no se producen todavía, ¿no? Mina más profundo, claro, yo no sé nada de psicoanálisis, ¿no? Pero me imagino que si el lenguaje nos hubiese liberado antes, a lo mejor todos seríamos binarios. Es decir, a nosotros nos han impuesto desde que nacemos una sexualidad y una representación, pero yo no sé si desde chica no te dicen nada y te dejan libre, si no experimentás más, si no conoces más variedades, si el fin de semana tenés doble chance, no sé. Me parece que podría ser un mundo muchísimo más divertido, pero esto es el lenguaje lo que nos va modelando. Entonces, si el lenguaje a mí me tiene prisionera y encadenada en ciertos parámetros, ¿cómo no va a tener resistencia un deseo y un pedido de que el lenguaje no me ate? No es que tengo miedo que se desate el vendaval, es un miedo interior, el monstruo lo tenemos cada uno adentro. Entonces, imagínate ese patriarca que de pronto dice, ¿y si yo fuera binario? Es terrible, le estás dando libertad. A mí me parece que es lógico que haya una resistencia muy grande porque te están dando libertad de ser muchas cosas y de que cuando uno nace pueda hacer muchas cosas, y eso sería fantástico para la libertad, ¿no? Sería otra vida. Pero entonces, ¿quién me ata si no me ata el lenguaje más? ¿Hay otra manera de que me aten? ¿Por dónde viene el mandato? Para mí es solo el lenguaje, pero me imagino que si hay psicoanalistas en la sala me lo van a poder decir mucho mejor. Esta es una idea que tengo nomás, ¿no?
no Una pregunta, quisiera. Elena, que te quiero hacer yo como Sí. escritora. Después sí, ya vamos a ver de qué manera le vamos a dar la palabra a quienes están acá. Es lo siguiente. ¿Qué decís vos como escritora, como persona que ha escrito novelas, etcétera, a las personas que dicen que el lenguaje inclusivo afea el lenguaje? Ese es un argumento, lo hace muy feo. Imaginemos si el Quijote hubiese sido escrito con el lenguaje inclusivo. ¿Y qué tenés vos para decir también, y como acá te hago la pregunta como doctor en letras, a quienes permanentemente apelan a la RAE como argumento que invalida todas formas de lenguaje inclusivo? Esa sería Bueno, pasaría a leerles el Quijote. Se los leo y les muestro cómo rompe tantas cosas. Cómo Dante rompió las reglas de su época y en vez de escribir en latín vulgar, escribió en lenguaje de la Provenza, ¿no? O sea, yo creo que es al revés, que las escritoras y los escritores siempre están ahí al pie del cañón. Lo que puede ocurrir es que a uno no le salga. Digo, me puede pasar, me cuesta, a mí también me cuesta. Escribo cosas y trato de evitarlo para no poner la E porque me cuesta mucho y es una cuestión de oído también. Pero creo que por ahí va a pasar justamente, va a aparecer alguien con mucha creatividad que va a poder escribir una obra, un poema, una novela o algo sin género, que la mayoría de la literatura no tiene géneros específicos, por suerte, aunque se quieran pautar como los humanos, la literatura es amplia, es libre y que la mayor parte de las obras de arte son inclasificables, empezando por el Martín Fierro y la Divina Comedia. Va a pasar que va a haber un gesto creativo que, bueno, ponga un lenguaje que incluya de una manera tan genial que todo el mundo se va a tener que sacar el sombrero. Yo creo que lo que hay que hacer es explotar la creatividad, ¿no? Ver cómo se hace. De todos modos, a mí me cuesta ahora escribir si no pienso en que hay más gente ahí detrás de ese masculino y trato de no usarlo, de usar más otras formas, ¿no? Salvo, bueno, cuando estoy escribiendo cosas, por ejemplo, donde habla un personaje que tiene que ser así, ponele, qué sé yo, habla en una película una persona del siglo pasado, ponele, o hace un tiempo, pero en general, cuando escribo algunas cosas, hago malabares, y trato de hacerlo, y espero que haya alguien mucho más creativo o creativo que yo, que encuentre esa beta, porque el día que haya alguna obra de arte tan bien hecha, que haga que nos saquemos el sombrero, ese va a ser el gesto definitivo. Que no tiene que ser por salir de una escritora o un escritor profesional o de carrera, puede ser que lo haga un chico de la escuela con mucho ingenio y mucha habilidad y mucho arte. El arte está en todas partes. ¿Y qué hacemos con la RAE, Elena, con el famoso argumento de la RAE, que la RAE dice no, no, no? Bueno, yo no me preocuparía en absoluto por la RAE, evidentemente nunca nos hemos preocupado por la RAE, porque si no en Tucumán ustedes no estarían comiendo sándwiches de milanesa, ¿no? La RAE va a incorporar sándwiches cuando lo digamos todos, y la RAE no se va a hacer ningún problema. La RAE ha incorporado, por ejemplo, a ver, una historia. La calor se decía antes, se dejó de decir y se dijo el calor. Y parecía un horror que alguien dijera la calor, y en los años 70 se volvió a probar con los dos géneros, la y el. O sea, la RAE es un documento que con la función que tiene que ser un poquito conservadora para mantener la unidad. A veces aprueba rápidamente, está aprobado Almóndiga junto con Albóndiga, digamos, hay un montón de cosas aprobadas por la RAE, a veces muy rápidamente. Estoy segura
que van a probar googlear en poco tiempo, si es que no está aprobado ya. Digamos, la RAE nada más registra lo que es de uso, o sea, lo que puede hacer es demorarlo, pero no, además la RAE no dictamina, digamos, dictamina hasta un punto y después deja de... Pero bueno, a mí me encanta el César Vallejo, ¿no? Perdón, César Vallejo, no, me confundí de César. Quería hablar de César Fernández Moreno, el hijo de Baldomero Fernández Moreno, que tiene unos ambajes muy lindos, y uno de ellos es, cuidado con los académicos, es gente que cada siglo cambia de opinión. Y a mí me parece que hay que cambiar de opinión muy seguido, si no, no aprendemos, ¿no? El tema del estudio y de la lectura y de todo es, pues bueno, todo lo que nos sale mal, cambiarlo, y parece que no nos están saliendo muy bien las cosas, así que debe haber mucho por cambiar. Seguro que sí. Bueno, a mí me gustaría que la gente que está acá en la sala y esté interesada en hacer preguntas lo haga. Sí quería decir dos cositas. Lo primero, ha habido por ahí alguna pregunta acerca de gente que quería entrar y no podía entrar. En realidad yo no pongo ningún cupo a nadie. Estamos usando una plataforma, estoy usando una cuenta institucional. Teóricamente, esa cuenta permitía albergar a 250 personas, pero por alguna razón que desconozco, está frenando en 100. Entonces, cuando entran 100 personas, no me deja poner más gente, y bueno, cuando la gente se va, puedo ir incorporando gente. Esa es la única razón. Lo segundo, me gustaría que las personas que le quieran hacer preguntas a Elena lo escriban en el chat, y la profesora Ingrid Plasteriano va a ir, bueno, seleccionando las preguntas. Si hubiera muchas, se las vamos a ir trasladando a Elena. Esto solo por una cuestión de no hacer colapsar un poco la red y tener todas las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados en la medida de lo posible. Así que lamento mucho, Andrés, que haya quedado gente afuera. Ha quedado mucha gente afuera. ¿Hay alguna posibilidad de pedir disculpas y explicar lo que pasó? Sería sí, bueno. Sí, ya lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. Gracias. Estamos permanentemente con gente que quiere entrar y, bueno, en 100 se corta. Bueno, entonces sí les pedimos a las personas que estén interesadas en hacer preguntas a Elena, que lo anoten en el chat, y la profesora Plasteriano va a ir trasladándoselas en la medida de lo posible. Uy, ahí hay tanta cosa que no llegué a leer Acá nada. preguntan, Elena, ¿cuál es el texto de Saer al que hiciste referencia? Ah, ¿el cuento? Sí. Lo saqué de los cuentos completos, se llama Traoré. Bien. Exacto, el transfeminismo. Bueno, ahora está también, a ver si me esperan un segundo, traigo el libro, así se los muestro. Camila Sosa Villada, la escritora trans de Córdoba. Bueno, es maravilloso cómo escribe esta mujer. Este libro de poemas se llama La novia de Sandro, es una maravilla. Tiene una poesía muy fuerte, muy dolorosa, pero ella se inscribe como mujer, ¿no? Y ella habla en femenino, claramente. Y bueno, si quieren, le hago publicidad y les leo un poquito, porque a mí me encantó leerla. Dice: la noche en que nos conocimos, las palabras andaban por el aire. Un tropel de caballos que corrían al desierto por morir de sed. Suicidas de seda, kamikazes de organza. Nos mirábamos las bocas y buscábamos entre todos los ademanes la oportunidad para rozarnos. Nos olvidamos de que las palabras estaban cerca. Las dejamos flotar como niños malcriados sobre nuestra íntima ceremonia. Estábamos juntos y nos decíamos linduras al oído, antes de partir en direcciones contrarias.
La despedida fue breve. Dejamos que nuestro piadoso vocabulario tuviera su minuto de descanso. Al llegar a casa, un dolor en la nuca me recordó que tenía un cuerpo, y en orden de mérito, vos te lo merecías por completo. Hermoso, Elena. No, son unas poesías hermosas. Bueno, esta era fuera de programa. Pero de paso, nunca viene mal hablar de poesía. Che, yo vi por ahí que Verónica había hecho algún comentario o alguna pregunta y se me fue. A ver, entre Ingrid y yo vamos trasladándote algunas preguntas que están por acá. A ver, empiezo yo por la de Mónica González Oval. Dice, Elena, ¿qué opinas sobre la crítica que se hace a la discusión sobre el lenguaje inclusivo? De que es una discusión burguesa y de clase media, ya que en los sectores populares la lucha es por el hambre y la vida, por ejemplo. Bueno, claro, siempre hay luchas urgentes, ¿no? Y hay otras tal vez menos urgentes. Evidentemente la lucha por el hambre es más urgente. Pero yo no creo que en los sectores populares no exista la necesidad de reconocimiento de diferentes identidades. Esto ocurre en todas partes. Es muy cruel también en los sectores populares esto de hacer desaparecer a las niñeces con otros géneros. Es muy cruel. Y esto ayudaría a todos. Claro, a lo mejor no te ayuda a comer, pero te ayuda a sentirte un poco mejor en la escuela y en tu casa, ¿no? Porque, bueno, esto mismo, por ejemplo, si uno lee la historia de estas chicas trans que tienen una expectativa de vida de 30 años, me parece que aparece muy importante el hecho de darles una identidad y darles una visibilidad. Y eso vale para cualquier sector, burgués, más popular, lo que quieras. No me parece que sea un discurso en verdad bien pensado, porque si bien es cierto que la palabra la tomamos a lo mejor en espacios más burgueses, como la universidad, o más elitista, porque somos aquellos que estudiamos y tenemos el tiempo a lo mejor para reflexionar sobre estas cosas, abrir el juego a la existencia de otras identidades. A ver, no estoy hablando de usar nada más una E o una X, estoy diciendo que si no las nombramos, no existen. Es tremendo, es terrible. ¿Qué puede haber de peor? Encima que no me dan de comer, tampoco quieren que exista. O sea, a ver, pensemos en las niñeces pobres, ricas, de todas las clases sociales. Y bueno, a lo mejor no están acá en el debate, pero necesitan tener esa presencia y ese reconocimiento en todas las escuelas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si una nena en una escuela muy pobre se siente varón? ¿Qué hago? Ah, no, ya le di de comer, está todo bien, no necesita. Además, nosotros somos seres humanos, no nos alcanza con comer, reproducirnos y tener una cueva. Necesitamos el lujo. ¿Y qué es el lujo? Es la cultura. Tener un libro en la mano es un lujo. Tener un lenguaje y hablar sobre el lenguaje es un lujo, pero es un lujo que se merece todo el mundo, no solamente la burguesía. Entonces estamos hablando de que el lenguaje debe cambiar para abrirle los brazos a todo el mundo, no para priorizar el lenguaje a la necesidad de comer, sino que el chico que va a la escuela y que le falta la comida, también haríamos de ese lugar un lugar más acogedor si se reconoce su identidad y se le habla como necesita, y no se le dan nada más que dos opciones. A mí me parece que es fundamental, ¿no? Me parece que es una de las, digamos, se buscan objeciones, hacen falta objeciones porque es muy fuerte la amenaza. Es muy fuerte la amenaza. Elena, te leo una pregunta de Luciana Ledesma Abdala. Sí. Hace referencia a la última ola del feminismo y desde ese lugar dice que se ha hecho una crítica
por la cual la eliminación del género, digamos, si se elimina el género, si es que le entiendo bien lo que ha puesto, que la eliminación del género traería como consecuencia una suerte de eliminación del feminismo. O sea, si se elimina el género ya no existe el feminismo. No, perdón, ¿Qué opinas, doctor? yo creo que me expresé, o se me entendió mal o me expresé mal. No estoy hablando de eliminar el género, estoy hablando de incluir más posibilidades genéricas. Cuando, claro, a lo mejor porque puse el ejemplo de la raza, ¿no? Y se entendió que la idea era, no, la idea es abrir. Digamos, por ejemplo, a mí me llegan muchas encuestas, y las encuestas dicen hombre-mujer, y no tengo posibilidad de poner otra cosa, ¿no? Hace muchos años, yo tengo un hijo que trabajó mucho tiempo en género y siempre me decía, mamá, cuando te llegue una encuesta vos ponés no binario, porque lo que hay que hacer es hacer notar que hay mucha gente. Y bueno, yo pongo lo que sea, porque es verdad. No tengo ganas de que me pongan una reja alrededor con el lenguaje, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Suponete, hasta hoy yo me sentía mujer. ¿Qué pasa si mañana descubro otra cosa? ¿Por qué tengo que estar limitada por el lenguaje? ¿Qué pasa si mañana de pronto me empiezo a sentir diferente? Me puede pasar. Estamos tan estructurados, ¿no? Es decir, no dije eliminar, dije ampliar. ¿Ahora se entendió mejor? El texto de Saer sí lo dije. Es un cuento que se llama... Ay, para. Traoré. Acá Elena pregunta, Bruno Bazán, lo siguiente. ¿Es posible, preferible, proponer vivir con códigos de lenguaje menos rígidos sobre las identidades, pensar en lenguajes más dinámicos y susceptibles de ser modificados en los tractos de habla comunitario, sin tener que llegar a establecer la X, la E o un guión en ninguna enciclopedia? Personalmente creo que el lenguaje inclusivo tiene su potencial en no ser hegemónico, legitimado por lo institucional. Bueno, sí, claramente es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que podría haber una inclusión. Cuando puse el ejemplo de Ulfilas con la Casa Grande, me refería a eso, ¿no? Que era una forma, pero que había un trabajo por hacer igual, digamos, que no nos podíamos quedar con el masculino solo, que para llegar de Casa Grande a Universo hay que hacer un trabajo grande. Y entonces es posible. En cuanto a la economía lingüística, sí y no, porque la economía lingüística tiene algunas características. Es verdad que siempre nosotros buscamos la economía en relación, pero la economía se busca en relación a nuestra comodidad articulatoria. Entonces, claro, no sé si la E o lo que fuere, ¿no? Pero dependiendo de la comodidad articulatoria, a veces hay cambios que parece que son más difíciles, que, digamos, no siempre lo más fácil y lo más simple es lo más cómodo, ¿no? Es verdad lo de la economía y el lenguaje funciona por economía, pero no siempre lo económico es lo que nos resulta económico a todas las comunidades. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que la lengua, bueno, decir almóndiga puede ser más fácil que decir albóndiga para ciertos grupos, pero pronunciar ciertos tipos de eses puede ser incómodo en ciertas comunidades y en otras puede ser incómodo pronunciar exactamente la otra S, ¿no? Por ejemplo, me imagino la S sibilante del italiano cuando dice rosa, que le parece de lo más cómodo, y para nosotros sería bastante difícil decir rosa en vez de rosa, ¿no? Digamos, la comodidad articulatoria es relativa a cada comunidad. No tenemos todos el mismo sistema por el sustrato, por el mismo sustrato. Aquí hay una pregunta de Elena Damiani, que te leo. Dice, a menudo el lenguaje inclusivo invisibiliza a las mujeres, así como lo hace el masculino general. Me gustaría saber. ¿Inciviliza? No entiendo. Invisibiliza. Es decir, ¿invisibiliza? invisibiliza. O sea que al decir todes,
en vez de todas, es lo que yo entiendo, estás invisibilizando a las mujeres. Yo, por ejemplo, digo algo que he recordado cuando he leído esta pregunta. El año pasado di una charla acá en Tucumán, Graciela Morgade, y ella decía todas, todos y todes. Entonces decía, yo digo todes pensando en las identidades no binarias, pero no quiero que el todas desaparezca porque nos ha costado mucho poder decirlo. Quizás la pregunta tenga algo que ver con eso. Sí, bueno, yo ahí no sé contestar, porque de verdad que yo no sé cuál va a ser la solución, digamos. Sí sé que tiene que haber un cambio en el lenguaje para incluir, pero no sé por dónde va a venir ese cambio. No sé si se va a producir el universo a partir de Casa Grande, a partir del masculino, no sé si va a aparecer la E, no sé si se va a poner la A para toda la generalidad, no sé si se va a... No lo sé, digamos. Yo lo que estoy viendo es que estamos intentando cambiar el lenguaje porque nos estamos sintiendo todos mal ahí. Y por ahora lo que veo, digamos, para que haya un cambio lingüístico general en una comunidad de hablantes, tiene que haber una innovación y a partir de ahí una adopción. Digamos, no alcanza con la innovación individual, una sola persona no lo logra. Y acá hay varias, con distintas propuestas. Entonces, no sé cuál va a ser la solución. Sé que va a cambiar, y no sé en cuánto tiempo tampoco. Y creo que el cambio va a ir produciéndose lentamente a menos que haya un acto creativo, artístico, que de pronto imponga una solución. Y no sé cuál va a ser el proceso, no necesitaría tener una bola de cristal, y tampoco estoy haciendo una propuesta. Estoy hablando a favor de la inclusión en el lenguaje, estoy hablando a favor de las revoluciones del lenguaje, pero no estoy dando la solución. No sé cuál va a ser, no sé qué va a pasar, pero estoy fascinada viendo, y si se me ocurre algo muy lindo, lo voy a intentar. Acá hay otra pregunta, una de Mónica González Obey, que dice, ¿qué pensás sobre la idea de usar la denominación lenguaje no binario en vez de lenguaje inclusivo, entendiendo que la idea de inclusión contiene de alguna manera la exclusión? Bien. Bueno, estoy exactamente en una posición de ignorancia como vos. No es un tema en el que pueda tomar yo una posición sin hablar antes con cada uno de los sectores que sienten exclusión o inclusión. No es un tema de lenguaje. No es un tema de lenguaje ni para que lo solucione una doctora en letras. Es un tema social. Y esta discusión es más amplia y tiene que tener un debate con todos los grupos que se sienten incluidos o no incluidos, me parece, ¿no? Bueno, esta es la dificultad que yo veo en el mismo cambio, que no están claras todavía las cosas de cuál va a ser el espacio y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque existen todavía muchas imputaciones a la E, otras imputaciones a la A, otras imputaciones a la X, entonces no es un tema para que alguien desde la individualidad, desde un espacio individual diga, no, la solución es esta, a mí me parece que hay que hacer esto. Y no lo sé, sí sé y puedo proponer desde una base del espacio semiótico que va a cambiar y que lo tenemos que hacer cambiar. Pero no te puedo decir cómo, ni qué nombre ponerle a ese cambio, a esa evolución. No, me declaro insuficiente para una cosa así, porque no es una respuesta que tiene que dar la academia, ni la escritura, ¿no? Es algo que tiene que surgir de la autenticidad del discurso. No puede Bien, ser. acá hay varios comentarios, perdona, y una pregunta más de Lucía Solasi, que pregunta, como mujeres, ¿qué podemos hacer para habitar y sentirnos más cómodas en esta casa que es el lenguaje? Nombrar nuestras experiencias
llenar de sentidos nuevas palabras ya existentes como diosa, de sentidos nuevos palabras ya existentes como diosa, disputar esos sentidos. Sí, sí, a mí me parece que sí. Bueno, yo estuve haciendo algo que me resultó auténtico, y entonces después lo hice, primero lo hice inconscientemente y después lo hice conscientemente. Ocurre que casi todas las profesionales que me rodean y a las cuales yo acudo para las distintas profesiones que necesito, son casi todas mujeres. Tengo una dentista mujer, una médica clínica mujer, la especialista es mujer, mi contadora es mujer. Entonces, cuando yo hablo y le pregunto a la gente que está alrededor, bueno, me pasó esto, tuve una baja depresión, y entonces le pregunto, ¿fuiste a la doctora? Y claro, y alguna vez me pasó que alguien me dijera, no, yo tengo un médico. Bueno, no importa, le digo, fuiste, pero esta pequeña cosa, y que parece una estupidez, resultó ser en algún punto revolucionaria sin que yo me diera cuenta. Porque cuando uno habla del médico, en general uno dice, bueno, el abogado, el doctor, esto, pero como yo empecé a nombrar por femenino, alguien alguna vez reaccionó y me dijo, no, yo tengo un médico. Bueno, está bien. Pero es una pequeña revolución empezar a nombrar todo en femenino para las mujeres, porque empezás a causar alguna reflexión, ¿no? Y todo lo que podamos hacer, claro, todo lo que es palabra es liberadora, entonces todo lo que la imaginación te dicte va a estar bien, escribí, hablar, buscar. Yo creo que tenemos que buscar sin miedo al fracaso, que hay que enfrentar, que nos puede ir mal en un intento y nos irá mejor en el otro. Saben, a mí me cuesta mucho evitar en el genérico y decir la E, entonces digo a veces la A, a veces la O, digo, no sé, voy mezclando, hago cualquiera, a veces y meto la voz para adentro para que no se escuche bien que estoy pronunciando, porque me siento incómoda, no me sirve más el masculino. Entonces tengo que inventar algo y todavía estoy en veremos, estoy intentándolo. No sé cómo me va a salir, ni en qué va a quedar esto, pero es un problema que tenemos y está claro. Y bueno, la casa hay que emparcharla, hay que arreglar el techo, y ¿cómo lo hacemos? Y no sé cómo lo hacemos, hay que seguir intentando y pensar creativamente. Creo que si se piensa por el lado creativo, algo se va a encontrar, por el lado del arte. Le tengo confianza a eso, más que a la academia. Elena, te hago ahora una pregunta. Yo leí en tus artículos y ahora los mencionaste varias veces, unas metáforas hermosas respecto al lenguaje, en las que hablas del lenguaje como casa, del lenguaje como refugio, del lenguaje como cobijo, y pensaba si tal vez la resistencia, desde el lugar de la resistencia al lenguaje inclusivo, no estaban operando otras metáforas, es decir, otras concepciones del lenguaje que no ven al lenguaje como casa, como cobijo, y por lo tanto no ven la necesidad de ampliar esa casa. No sé si se entiende. Es decir, Sí, se entiende. Sí, o están en un lugar muy cómodo, cobijados, y no piensan que hay otros que quedaron a la intemperie, ¿no? También. Sí, seguramente. Bueno, la palabra texto tiene una doble etimología, que es muy linda. Por un lado es tejido y por el otro lado es techo, ¿no? Entonces, pensá que tenemos un entramado, un tejido, algo que nos une, relacionándonos como una red a estas 100 personas que estamos acá, y al mismo tiempo un techo que nos cuida, que nos cobija. Ahora, esa realidad es también para aquellas personas que se sienten interpeladas por estas incomodidades de otros, ¿no? Es decir, yo estoy cómodo, pero vos no, y yo no, y yo quiero otra cosa, y bueno, pero a mí me gusta el techo así como estaba, y sí, bueno, pero a mí me cae la gotera justo arriba de la cama, sí, bueno, pero corré la cama, no, ¿qué corré la cama? Corré la tuya, andate vos a... Entonces, no sé si cambian las metáforas, tal vez las metáforas sean las mismas, porque seguimos siendo tejido y techo, seguimos siendo cobijo y seguimos siendo habitación,
pero no todo el mundo está dispuesto a compartir la casa de la misma manera, ¿no? Entonces probablemente, o bueno, hay dolores, hay gente que no puede enfrentar ciertas cosas y que no, sabemos que siempre nos espejamos en el otro, ¿no? Y que cuando el otro es alguien que nos pone mal, es porque estamos todavía más cerca del espejo, ¿no? Los monstruos son eso, ¿no? Los monstruos son eso, son esa cosa que yo veo en el otro cuando le tengo miedo a eso que puede surgir de mis interiores, ¿no? Ese hombre lobo o esa alma mula que tengo adentro y que en cualquier momento puede liberarse y no la quiero liberar. Entonces, ahí me parece que tal vez la metáfora sea la misma, pero sean diferentes las maneras de vernos frente al otro, ¿no? Y creo que en general lo que más sacude es el miedo. Yo vería como que Bien. hay miedo, sí, mucho miedo. Acá, gracias, Elena. Acá pregunta Florencia Sacone. ¿Observas un sesgo político partidario en el rechazo al lenguaje inclusivo? Me parece que por lo que yo veo viene de todos lados, o sea, no hay un sesgo político. Por supuesto, las políticas más conservadoras y más de derecha son más contrarias a todo cambio, no solo, y con mayor razón a un cambio en el lenguaje. Pero me parece que el feminismo ha logrado atravesar las paredes duras incluso de los partidos más conservadores de la Argentina. Creo que hay feministas por todos lados, ¿no? Más escondidas, menos escondidas, que se hacen ver más o menos. De todos modos, sí, digamos, una corriente más de derechas puede evidentemente poner más frenos y más objeciones conservadoras a los cambios, ya sea del lenguaje o de cualquier otro tipo de cambio. Pero también a veces hay izquierdas que también protestaron contra el lenguaje, digamos. En este punto no lo sé. Uno tendería a pensar que las izquierdas son más de avanzada y que ven mejor el cambio y las revoluciones en el lenguaje, y las revoluciones en general, pero no necesariamente es así a la hora del individuo, ¿no? Hay un momento en que la gente se mira a sí misma y bueno, cuando te enfrentas a vos mismo ya ahí el grupo de la patota cambia. Y uno solo puede tener más miedo o menos miedo. Y me parece que esta es una revolución muy profunda. El lenguaje es una revolución que va más allá de los partidos políticos. Por supuesto, los partidos políticos pueden estar muy sensibles a estos cambios. Y bueno, aparte, bueno, se ha visto que como los cambios, todas estas aperturas a los diferentes géneros vinieron en un punto cuando gobernaba Cristina Kirchner junto con el matrimonio igualitario, y entonces el kirchnerismo y ahora el albertismo también utilizan el lenguaje abierto, inclusivo o, o no binario de una manera más confortable, porque está en consecuencia con las leyes a las que ellos dieron paso. Sin embargo, el otro día, después de todos los femicidios, cuando le salieron a la calle 10.000 mujeres en plena pandemia al gobernador de la provincia en la que vivo, en Jujuy, lo escuché por primera vez hablar de todos y todas, ¿no? Porque antes él no incluía tampoco el todas, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que, bueno, las cosas estaban atravesando los partidos de otra manera, ¿no? Que la fuerza del feminismo, y bueno, golpea las puertas de todas las casas de gobierno en todas las provincias hoy en día. Elena, una pregunta que deseo hacer yo. Hay mucha gente que dice que lo interesante del lenguaje inclusivo es su carácter disruptivo. Y desde ese lugar justamente se expresa que no es conveniente la institucionalización del lenguaje inclusivo. ¿Qué opinas vos sobre esto?
Bueno, la institucionalización del lenguaje inclusivo no es algo que podamos controlar, lo mismo que no es algo que podemos controlar que, que termine ofreciéndonos el techo que necesitamos, el cobijo que necesitamos o no, ¿no? Es decir, siempre creo que en el lenguaje es mejor ser impertinentes que no serlo, que ser obedientes. En el lenguaje y en casi todo. Me parece que la impertinencia está siempre mejor, pero bueno, la institución también puede aceptar alguna impertinencia de vez en cuando, no viene mal. No, yo no creo que el feminismo sea un movimiento tan pobre que una institucionalización vaya a ponerlo en vereda o a ponerle límites. No, el lenguaje siempre es rebelde y el feminismo me parece que también. Bueno, acá hay un comentario. Fácil. Te leo un comentario y una pregunta de Andrea Nofal. Dice, acuerdo con el lenguaje inclusivo y con la idea de que la lengua es poder, hablando, ejercemos siempre un poder, no es inocente. Pero igualmente me cuesta usarlo y sé que a muchos les pasa. ¿Cómo pensarlo? La contradicción y el patriarcado que nos habita, quizás se trate de atravesar el proceso y que las prácticas nos atraviesen y modifiquen. Que la revolución se nos haga cuerpo. Y ahí hermoso. Pregunta, ¿qué opinas de eso? Hermoso, no me pareció una pregunta, me pareció una afirmación preciosa. Sí, claro. Esto que nos cuesta también tiene que ver con el patriarcado que nos atraviesa todo el tiempo, ¿no? Particularmente vivo cuestionándome cada día, ¿no? Lo que hago, lo que escribo. Está tan metida la educación de años, ¿no? A veces veo en las generaciones más jóvenes algo mucho más chispeante y mejor, y bueno, y después también veo el mismo machismo en los más jóvenes y me deprime, pero digamos que en general, sí, hay que cuestionarse todo el tiempo, todo. El lenguaje, hola, ahí la veo a la Nidia, que me está saludando con la nena. Sí, a mí me parece que es un cuestionamiento permanente, ¿no? Que nunca vamos a tener la palabra justa, la palabra precisa, eso no lo vamos a tener, no vamos a tener la solución así nomás, es una cosa. Pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir intentándolo. Es lo único que, y es lo que, digamos, las revoluciones son así, y vivimos en revolución, vivimos, las mujeres vivimos, y todos los géneros que no son el hombre típico, ¿no? Del machismo, todos tenemos problemas, porque todos tenemos que vernoslas con esas cosas, ¿no? Con el no decir, ayúdame a lavar los platos, no sé, desde las cosas más mínimas hasta las más importantes. Pero no conozco otro camino que no sea el de seguir probando. Y no conozco otro camino que no sea el de seguir cuestionándonos. Digo, capaz que acá había 100 personas porque pensaban que yo les iba a dar la solución, y esto es una decepción muy terrible, porque de verdad que no la tengo. Solamente tengo en la cabeza la idea de que hay que seguir probando y equivocándonos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Ya creo que con esto hemos respondido, por lo menos la intención ha sido esa, a las preguntas de la gente que ha participado hoy en esta reunión. Así que vamos a ir cerrando. En primer lugar, yo le quiero agradecer enormemente a Elena por su aporte, por pensar, por ayudarnos a reflexionar sobre este tema que evidentemente motiva tanto. Mi agradecimiento es infinito. Pedir disculpas a quienes no han podido entrar, excedió mi voluntad, la plataforma me ha puesto un límite, y decirles que estoy grabando esto, así que, bueno, lo voy a subir. Cuando se ha creado el evento en Facebook, aparece mi mail,
me pueden escribir ahí y yo les voy a decir oportunamente a dónde voy a subir esta charla. Y lo que sí me gustaría es que ahora, bueno, si conecten sus micrófonos, así le podemos dar un aplauso muy agradecido a Elena por todo esto. No, gracias a ustedes, para mí ha sido un placer. Lamento no haber tenido la solución. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias, Elena. Gracias a ustedes, ha sido un día enorme. Ahora voy a leer un poquito todo lo que me dicen. Quédate ahí porque te están dando las gracias. Muchas gracias. Sí, yo voy a leer, a ver. Acá.